Hola, cariño. Bien, ¿cómo vas tú? Buenas noches, profe. Hola, ¿a quién habló? William, Camilo. Hola, ¿cómo están? Profe, buenas noches. Es que no puedo. Ahí. Bien, cariño, estoy frío. Uy, te estás calientica. ¿Quién está aquí? Sebastián, Diego, Alexander, William, Noche. David. David, ¿apareciste? No. Hace como una semana que no pases. Camilo. Buenas noches, profe. Yo. Jamie. Hola, Jamie. Ay, ¿pero qué? ¿Considerarías una promesa infantil? Por supuesto. Hola, profe, buenas noches. Si le prometiera al padre de una mujer. Hola, Jamie. Yo saludé hace media hora. Hola, Jamie. Hola, profe. Es una buena forma. Tra-la-la. Los marcadores salen malos. No. No, pero no. No, tranquila. Hola, viejo, ¿cómo estás? No, corazón, aquí estos me... Gracias, nenita. Hola, viejo, buenas noches. Buenas noches. Hola, viejo, ¿cómo estás? Buenas noches. Víctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ven para acá. Eso. Los valientes están llegando aquí al salón. Para hoy tenemos seguir con nuestros sistemas de información gerencial. Sistemas de información. Ven. ¿Qué decía? Hola, Nini. Buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches. Jamie. Jamie, te recomiendo Señor, ¿los pantallazos? Sí, señora, por favor. Bueno, profe. Gracias. Bueno. Estábamos entonces aquí anoche queriendo empezar a hablar de esto. Es aquella parte de la teoría matemática que estudia la información y todo lo relacionado con ella. Canales, comprensión de datos, criptografía. ¿Qué es la criptografía? Señores de sistemas. Sí, señores. ¿No es el estudio de las letras? Ay, no. Ay, no, mentiras. La kriptonita. Se encarga del cifrado. No, Técnicas del cifrado. eso es. No. ¿Técnicos de qué? Encriptado. Y como que guardarla, hablan mucho de desencriptar. Desencriptar es desenmarañar, buscar, investigar hasta que por allá llegan a alguna parte. Eso. Entonces, decíamos anoche, buenas noches, bienvenidos. Hay muchos valientes aquí en clase, para que se den cuenta. Muchos valientes aquí. Sí, vea. Ah, pero este no. No se deja. No es 360. Pero hay muchos valientes acá en clase. Está encriptada la cámara. Sí, bueno, entonces decimos que aquí, que esta clase tiene ya más que ver mucho con ingeniería de sistemas, porque ya estamos hablando, anoche hablábamos de los bits, de los bytes, de los campos, de las palabras y de los archivos, ¿no? Bueno, entonces aquí ya estamos hablando, pero decíamos anoche, esto es la infraestructura, esto pues sí hay que conocerlo y tal, pero lo que nos interesa conocer, señor. Profe, qué pena, con Julio, ¿cómo estás? Hola, Oscar. Bueno, con Julio. ¿Cómo vas, Julio. profe? Bien, sí, señor. Profe, es que tengo un compañero que tiene un problema en la oficina, Héctor Vargas, no sé si lo quieres presente. Sí, lo tengo. Tiene un inconveniente en la oficina, entonces no se puede conectar a clase. ¿Y el otro? No, solo era él. Ah, dijiste dos. Era él. Qué pena, Listo. profe. Fresco, Julio. Entonces, decíamos que esta es la parte, la ingeniería, la arquitectura, ¿cierto? La infraestructura, decíamos anoche en términos de, ¿cómo es que decía, escribió hoy en alguna parte? El materialismo dialéctico. Un lenguaje que le enseñan a uno los zurdos. Entonces, esta parte tiene que ver con la técnica de construcción, con encriptar la información y demás. Pues obviamente para que no se le pierda, para que no se la roben, para que no se la cambien, para que no se la envenenen. Lo que nos interesa, decíamos anoche, es todo lo que el mensaje, la información, el análisis que nosotros podamos hacer a partir de esa información. ¿Qué clase de información tenemos? ¿Qué clase de información necesitamos para ese proceso de toma de decisiones? Alto. Esta parte ustedes la han visto seguramente muchas veces. El tema de los mensajes, de la información, de cómo va la comunicación. Exacto. Señor. No, déjame ahí, que es que de todas formas
Gracias. Ya me enseñaron eso, pero no. Entonces tenemos una fuente. Esto es importante, ¿por qué? Vuelve y juega. Esto es la arquitectura. Pero ¿qué es el mensaje acá? Lo que me interesa que nosotros tomemos de la información, o sea, tomemos del mensaje de esta noche. ¿Qué es lo que nos interesa de esto? Recordemos que estamos por allá con los sistemas. Recordemos esto. Sí, sí. Pero recordemos que estamos en un sistema donde hay subsistemas que se interconectan, pero que también tenemos allá afuera. Este es el sector externo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos interesa acá? A partir de este mensaje, que una fuente de información, que un transmisor, que un medio y que quién la recibe. ¿Qué es lo que nos interesa? Usted me tiene impactado, Víctor. Anoche te vi muy engalletado, que no sé qué es. ¿Está tomando nota? Sí, no, el jugo, ambos. Ah, caray. Bueno, no te vayas, que esto compone, nena. Entonces, esto, digamos, es que la parte gráfica, la parte técnica de la información. ¿Qué es lo que nos interesa acá? ¿Qué es lo que me interesa que nos quede aquí de mensaje de esta diapositiva? Pero antes de eso, el flujo. ¿Desde dónde? ¿Cierto? ¿Desde dónde? Porque cuando ustedes están decíamos, en la gerencia, en un departamento, uno necesita cierta información, ¿cierto? Decimos que aquí en estas interacciones, o sea, que esto no puede ser que sencillamente este viene por aquí y este por aquí. ¿Recuerdan la teoría de conjuntos? Exacto. No es esto lo que esperamos, sino que lo que esperamos es que ocurra esto, de tal manera que esto, más esto, más esto, más esto, se convierte en un mensaje que está integrando todo. Entonces, cuando usted está como gerente, como director, es a dónde, aquí lo que quiero yo que quede de mensaje es de dónde queremos tomar la información, de dónde la necesitamos, ¿cierto? ¿De dónde? Si tú eres producción y, exacto, ¿de qué procesos vamos a tomar información para hacer un informe, para hacer una prospectiva, para hacer una proyección? Entonces, ¿de dónde? Exacto. Pero tú aquí puedes tener varias fuentes. Si tú eres producción, por ejemplo, ¿necesitas información de dónde? Antes de lo contable. Si es producción. De comercial es la primera, ¿sí o no? Para saber qué es lo que necesitas, qué es lo que necesita comercial para que tú hagas. Una vez que tienes esa información, ahora, ¿de quién más necesitas? De compras, ¿sí o no? ¿Para qué? Para manejar el inventario. Y para que me compre y me traiga en el tiempo que toca. ¿Y de qué más necesitas información? De talento humano. Porque necesitarás seguramente mano de obra. Entonces, digo yo desde mi... No, desde mi... desde mi leal saber y entender. Esto hay que verlo de esa manera, ¿cierto? Entonces ya es, porque aquí nosotros hemos trabajado con el tema de la manufactura esbelta, ¿sí o no? ¿Recuerdan qué es el concepto de la manufactura esbelta? Allá en la casa, niños, en la comodidad, ¿se acuerdan qué es la manufactura esbelta? Qué pena, es que me ahogo. Que de pronto aparece alguien y nos regaña. ¿Recuerdan la manufactura esbelta? ¿Cuál es el objetivo fundamental? ¿La qué? No. La perfección, todos los días vamos detrás de la perfección y nunca la vamos a encontrar.
Nunca. Profe, ¿es implementar una mejora continua? Sí, señor. Pero esa mejora continua significa que evitar desperdicios. Esa es. Esa es. Evitar el desperdicio. ¿Qué significa acá evitar el desperdicio? Significa ir a la fuente que toca, ¿cierto? Y que me la haga llegar por el camino que toca. Exacto, exacto. Entonces, con esa información es que uno va empezando a armar, a estructurar su sistema de información. Y estamos hablando del sistema de información tuyo, únicamente. Que ya después, a partir de esto, se integre con nosotros, súper. Porque es que aquí está el gran jefe. Hoy vamos a poner de gran jefe a Nini. Ella es la gran jefe. Y entonces ella también está haciendo su sistema de información. Quiere decir que ella tendrá vínculo con ustedes, con ustedes, con ustedes, con ustedes, de tal manera que ella pueda nutrir su sistema de información con lo sustancial de cada uno. ¿Correcto? Entonces, acá no nos debe, desde el concepto de manufactura esbelta, debemos hacer una ruta tal, expedita y clara, que la información no se pierda, porque la información se pierde, ¿cierto? O, claro, o que no alguien la envenene por el camino. Entonces, ahí estamos empezando a construir nuestro sistema de gestión. Desde comunicación oral y escrita, y ustedes ya pasaron por allá, seguramente les van a decir que el mensaje, que aquí hay un mensaje que se transmite, que esto que estamos haciendo aquí es comunicación, que yo soy el emisor. Yo soy el emisor. Aquí esto está mal. Aquí falta el emisor. Bueno, está fuente de información, es el emisor, ¿cierto? Hay un mecanismo, hay un mensaje, hay un WhatsApp, hay un documento escrito. ¿Perdón? ¿Qué es lo que transmite? ¿El qué? No. La transmisión es el emisor en el carro, ¿qué es? En el carro, en el vehículo, ¿cuál es el emisor? No. Para que se mueva, para que se mueva el vehículo, el arranque. Y ahora, exacto, y ahí ya está el emisor. Y ahora necesitamos que se mueva. ¿Qué hacemos? La caja, ¿cierto? Y entonces la transmisión es la que mueve el carro. Entonces, este transmisor tiene que ver con por dónde, por qué medio, por la vía, por la carretera, por la 5G, por la 4G, ¿cierto? Por donde sea. Y ya llega a nuestro emisor. Jenny, ¿estás ahí, porfa? Jenny. Señor. Lees, por favor. Señor. Lees, por favor. Sistema General de Información. Es un sistema de información compuesto por las direcciones de los departamentos de sistemas y de OIM que se encargan de buscar, analizar y organizar la información generada por el sistema empresarial. OIM la gestiona en la parte procedimental o manual y sistemas en la parte de aplicaciones automáticas. Entonces decíamos anoche sistemas y decíamos organización y métodos. Y dijimos, esto es ingeniería de sistemas y dijimos, esto es ingeniería industrial. Fíjense que se están combinando dos oficinas, dos funciones diferentes. Una que hace el método y la otra que hará la parte operativa. Aquí no hay ningún ingeniero de sistemas todavía. Mire, los ingenieros industriales son los valientes, están acá.
Los ingenieros de sistemas se quedaron ya cómodos en la casa, frescos. Entonces, se busca para poder estructurar un sistema de gestión de esta manera, que haya una cooperación, que haya finalmente una sinergia de dos instituciones, de dos funciones en la compañía: organización y métodos, que es de industrial; sistemas, que es de sistemas. ¿Por qué? ¿Por qué organización y métodos? Y nuevamente el concepto de manufactura esbelta, nuevamente, porque tiene que estar ahí. ¿Qué hace organización y métodos? ¿Qué hace esa oficina? Buenas noches. Los diseña y los estructura. Establece el paso a paso, la lógica, ¿cierto? De cómo se debe... sí. El orden. Y sistemas lo pone en su maquinita a punta de cómo es, de algoritmos y demás. Y entonces organiza, sistematiza. Señores, bienvenidos. ¿Todos ustedes son de sistemas? Ustedes son unos valientes. Vean, llegaron otros valientes aquí. De sistemas, de sistemas. Muy bien. Gestiona la parte procedimental y sistemas la parte de aplicaciones automáticas. Listo. Y vamos construyendo nuestro sistema de gestión. Y seguimos. Yo creo que va a tocar hacer lo que dice. Sí. Ah. ¿Y qué se hizo? Bueno, sigamos. Sí. Sigamos, Jamie, por favor. Tecnologías de la información. Las TI cubren el dominio completo de la información, que incluye el hardware, software, los periféricos y las redes. Un elemento cae dentro de la categoría de las TI cuando se usa con el propósito de almacenar, proteger, recuperar y procesar datos electrónicamente. Ahora sí necesitamos aquí el apoyo de ustedes. ¿Qué es el software? ¿Qué es el hardware? ¿Qué son los periféricos? Danos, ¿quién nos regala una explicación de eso? Los periféricos. Y el hardware. Hardware. Todo el equipamiento, ¿no? Muy bien. Significa entonces que tenemos que tener una... Resulta que aquí en la universidad estamos diseñando una plataforma para cursos rápidos. Y entonces hay un muchacho, un egresado nuestro, que está pidiendo una gran cantidad de este equipo, de hardware sobre todo, de mucha capacidad para poder cargar allí cursos, materiales, videos, imágenes, etcétera. Eso significa que nos estamos preparando y vuelve y juega el tema de la infraestructura. Todo esto formaría parte, menos el software, formaría parte de lo que es la infraestructura. Computadores. Dentro de los periféricos no cabe, ¿cómo llamas? Por ejemplo, las impresoras y eso. ¿No son periféricos? Ah, ok. Sí. Muy bien.
Muy bien. Infraestructura. Desde el punto de vista de los conceptos que estuvimos hablando anoche. Entonces, aquí tenemos. ¿Quién nos habla de las tecnologías de la comunicación? Tecnologías de información y comunicación. Señor. Sí. Almacenamiento, pues, se están manejando todos los tipos de tecnología de la web, como el programa web service, USB, servidores, etc. Más el cloud. Software, pues ya a nivel de estructura, un CRM se puede llegar a hacer eso. Porque tecnología de la comunicación, ahí lo van a nacionalizar. Entonces, ahí nos faltaría tecnologías de, bueno, sí, de comunicación, pero también de información, ¿no? Entonces, vamos construyendo la parte mecánica, la parte técnica de nuestro sistema. Vuelvo y juega, qué pena, pues es que es la palabra adecuada, la infraestructura de los sistemas de información. Puede definirse técnicamente como un conjunto de componentes interrelacionados. Vuelve y llegamos aquí, ¿cierto? Que procesan, almacenan y distribuyen información para dar soporte a la gerencia en el proceso de toma de decisiones y al control de una organización. Entonces, recordemos nuevamente, input, process, output. Aquí tenemos el ambiente externo. Hablamos del feedback. Aquí no nos tienen el control, pero es un elemento. Y el ambiente. Aquí toda esta parte la tenemos clara, ¿verdad? ¿O hay alguna duda? No. ¿O sí? Déjenme saber. ¿Sí? ¿No estamos claros? Sí. Eso es una machera. ¿Allá en casa estamos claros con esto que estamos viendo? Sí. Con el concepto. Vea. Señor. Gracias. Sí, profe. Señor, Yo les decía que día, el lunes, les decía que tenía cierta pesadumbre por los resultados. Claro, solo se me... ¿Ustedes recuerdan que el primer día hablamos que todos arrancaban con 5? ¿Sí o no? Bueno. No, todavía no, ya no. Ya lo dejaron caer un poco. Les decía que tenía un poco de pesadumbre porque algunas personas no tienen claro todavía este concepto, esto que estamos viendo acá. Pues uno dice, es un concepto como muy elemental, muy básico, ¿cierto? Pero hay personas que al parecer no tienen claro todavía, digamos que es el funcionamiento, el relacionamiento que uno puede tener entre el concepto y lo que pasa. Nosotros aquí somos un sistema, ¿sí o no? Somos un sistema. ¿Qué tenemos de entrada? Es un sistema que está procesando ¿qué? ¿Qué estamos procesando aquí? Conocimiento, ¿sí o no? Estamos haciendo una transformación. Porque se supone que en 2 horas que estamos acá, debería pasar algo con nosotros, algo de lo que hablemos aquí se debe quedar, ¿sí o no? Entonces ya estamos agregando algo de valor. Ese es un proceso donde agregamos valor. Para agregar valor, ¿qué tenemos de input? ¿Cuáles son los inputs acá? La información, ¿cuál? Esto que tenemos aquí, ¿cierto? Este documento que estamos leyendo es la entrada, ¿sí o no? ¿Cuál será la salida? La salida se verá el viernes, ¿sí o no? La salida se verá el viernes. Exacto. Entonces, allí veremos la salida. A lo que me quiero referir es que donde quiera que uno esté, estamos en presencia de un sistema.
Y la idea es que nosotros comprendamos el funcionamiento de cualquier sistema donde quiera que nos encontremos. La casa es un sistema, la familia, quiero decir, es un sistema, el hogar. Entonces, cuando yo leo las respuestas del parcial, resulta que hay unos que se me ponen muy eufóricos y entonces me empiezan a escribir. Yo les dije que había muchos que no escribían, que escribían muy limitado, muy poco. Pero algunos se pusieron y se despacharon. Y entonces me hablaron de sistemas abiertos y de sistemas cerrados y de suprasistemas. ¿Quién preguntó eso? ¿Sí o no? Entonces, ¿eso qué me da a entender a mí? Que no tenía claro el concepto, pero entonces confía en que el maestro, como le ve un resto ahí de cosas escritas, pues de pronto le pega lo que toca. Es la interpretación que yo hago, ¿sí o no? Me llenan el tablero con un pocotón de información que no es pertinente. Claro que no está mal, pero no es pertinente. Entonces, eso simplemente para ratificar también que cuando estamos construyendo un sistema de información, tenemos que hacerlo con información pertinente. El señor nada gana con un sistema de información que esté haciendo si se pone a pedir información del financiero. Tú decías estados financieros. Él no necesita estados financieros. Él no lo necesita porque él no es el que compra, ¿sí o no? El de producción, él se limita a decir necesito, exacto, las cantidades que toca. Pero ya otra persona, entonces, si pides información financiera para tu sistema de gestión, pues no es información pertinente, no le va a dar la información que necesita. De pronto dice, sí, pues yo aquí me entero de los precios o de los costos. Si es de costos, de pronto sí te interesa, de pronto sí, pero hay que saber la magnitud del sistema de información que estás haciendo, porque dentro de los sistemas de información pues hay diversos. Un sistema de información puede ser simplemente para que me informe los costos y no más, ¿cierto? Entonces yo conoceré a cómo compramos los materiales, cuánto me valen los insumos, ¿cierto? Y llevo un control, el control que no tenemos aquí, del sistema de costos, ¿verdad? Pero de pronto sí le interesa un poco más, señor. Hablando de eso un poquito, ya existen plataformas donde están todas las cosas Claro, conectadas, claro, y simplemente claro, lo que yo hago es ¿qué necesito ver? Tomo la mano que necesito. claro, claro. No, Esos son los... no tiene que pedir lo que Claro, porque ¿qué es lo que pasa con una plataforma de esas? ¿Qué pasa en el éxito? No. Bueno, sí, no, el éxito no, porque eso afecta únicamente inventarios, ¿sí o no? Cuando sale una mercancía, cuando la caja le da tan, ¿cierto? Pues esa información debe llegar por allá a inventarios y afecta el inventario y entonces la persona responsable de los inventarios sabe que se le bajó y que tendrá que emitir una orden de compra, ¿verdad? Pero, bueno, sí, claro, sí, pero me refiero, hay un inventario que toca, pero ese es fácil. Pero hay otros sistemas de información que son más complejos. Entonces tú, por ejemplo, entregas 50 unidades de alguna cosa, de algún producto. Entregaste 50. Mentiras. Desde el momento en que se va a empezar a la producción. El señor fue a materia prima, a la bodega de materia prima, envió una requisición y pidió unos materiales que necesitaba para hacer estas sillas. Pidió tubo, pidió PVC, pidió remaches, un poco de cosas. Y en materia prima, tan pronto le dan tan a ese sistema de ustedes, tan, inmediatamente se irriga, ¿cierto? Y afecta toda una gran cantidad de variables, inventarios, y entonces ya con los inventarios aparece, señor. inventarios, compras. Claro, cuando afecta a los inventarios, entonces eso va y afecta una cosa que se llama el lote económico, o sea, cuándo hay que comprar,
Eso lo verán ustedes no, en planeación y control de producción. Le afecta los costos porque de pronto puede ocurrir que, por ejemplo, tú gastaste un poco más de algún insumo. Entonces, inmediatamente eso te va a afectar el módulo de costos, ¿verdad? Entonces, son sistemas muy sofisticados. De eso es que estamos hablando acá. Cuando tú estás, porque claro, hay empresas que no necesitan semejante plataformas tan robustas, sino cosas más sencillas. Entonces, la idea es que nosotros vamos armando nuestro sistema de gestión con lo necesario, hasta donde quieras ir. Yo le digo normalmente a los ingenieros industriales, los ingenieros industriales son especialistas, comillas, en hacer formatos. En un sistema de gestión, ¿esto qué es? Perdón por la arruga y eso. ¿Un qué? Sí. Pero en el sistema de gestión, ¿cómo se llama esto? Un formato, pero se llama registro. Un registro es el nombre técnico. De tal manera que el 20, yo les voy a enviar una copia de esto, una imagen, y entonces empiezan a decir, profe, pero esos puntos, ¿qué son? Ah, esos son fallas. Uy, pero yo no fallé tanto, profe. Es la evidencia. ¿De dónde sale? De allá, de las imágenes. Entonces, yo les digo esto es para llegar al tema de la información. Cuando tú estás diseñando un sistema de gestión, tienes que llenarte de documentos para poder recopilar la información que necesitamos. Se recoge en planillas, en registros. Señor. Digamos, un almacenamiento gigante de información que adicional a eso, categorías, llamamos data mesh. Y los data mesh lo que hace es que la empresa como necesita hacer una consulta, se consulta directo al data mesh sin afectar la base principal. El sistema se reconoce como los ETL. Este es la estación para que nos carga de la información. Donde hace todo el tema de la conversión, digamos que es uno de los pasos que analítica, la famosa analítica, que es Big Data, ¿no? Sí. Bien, pero entonces déjame que es que todavía no hemos llegado allá. Apenas estamos recogiendo la información que va a llegar allá. Entonces, ¿el punto a dónde va? A recoger la información que se necesita, ¿para qué? Para no desperdiciar, Entonces, ¿qué hace el ingeniero? Se sienta con la persona que necesite la información. Bueno, ¿y entonces qué necesita? ¿Necesita nombre? ¿Necesita cédula? Sí. ¿Necesita nombres y apellidos? Nombre y apellido. No, los 4. Nombres y apellidos. Ah, listo. Tan. Y va formando. ¿Necesita celular? ¿Sí o no? ¿Necesita correo? ¿Sí o no? ¿Necesita tal cosa? ¿Sí o no? Y entonces hacen un formato con 50 casillas. Listo, ya está lista la papelería, empiecen a funcionar. Y cuando se empieza a recoger la información, resulta que de las 50 casillas hay diligenciadas 20 o 30. Y las otras, no, es que eso no es importante, no, es que me dio pereza. No. Entonces, ¿para qué se hicieron? ¿Sí o no? Y ahí está el desperdicio. Si no iba a necesitar esa información, pues no haga la casilla, ¿cierto? De lo contrario, hágala. ¿Por qué? Porque esa información es pertinente, la necesitas. Lo que quiero decir con esto es que cuando ustedes vayan a diseñar sus sistemas de gestión, porque de pronto hay empresas pequeñas que quieren ser muy organizadas, pero ¿cuánto puede costar una plataforma de esas densas? Eso vale un dineral enorme.
Cuando yo tuve mi empresa, yo me compré, uno es pequeñito y es pobre, las microempresas son así, pero hay gente que le gusta ser organizada. Y como está formalizado, entonces toca llevar contabilidad. Entonces compra el módulo de contabilidad. Sí, y es barateli. Pero entonces después cuando empieza a pasar el tiempo dice, oiga, pero a mí me falta el módulo de inventarios. Compremos el módulo de inventarios. Y entonces lo compra, y ya. Pero después entonces creció y ya no son 5 personas, sino que son 50 personas. Y entonces, ¿qué se le complica? La nómina. Entonces, ahora tráigame el módulo de nómina, lo integramos, ¿sí o no? Eso, digamos, tú lo puedes hacer también. Tú contratas a un ingeniero de sistemas y lo puedes ir armando. O sea, no necesariamente, claro, uno normalmente recurre a eso porque, pues, de pronto es una solución. Exacto. Pero uno puede, digamos, desde su empresa, armar su sistema a su medida, a su tamaño, con sus necesidades, ¿cierto? Entonces, el tema es que nosotros vayamos diseñando nuestro sistema de acuerdo a nuestro tamaño y con nuestras necesidades, para que no tengamos desperdicios, porque es que si no tenemos desperdicios de una información, hay de pronto también el caso en que diligenciaron las 50 casillas, pero cuando van a tabular, entonces tabularon 20 nomás. Y entonces, ¿para qué me recoge otra información? Eso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando en las investigaciones de mercado? Ese es un tema peligrosísimo. Entonces resulta que ustedes de pronto hay veces ven por aquí, en la séptima, personas de chaqueta roja o de chaqueta amarilla haciendo algo, por ahí sentados con una tabletica, tan. ¿Sí o no? Son gente paga para que tome alguna información desde la observación. Desde la observación. Vamos a suponer que es un estudio de movilidad. De movilidad. Y entonces les vamos a tomar una muestra de 6 de la mañana a 12 del día, porque nos interesa ver la hora pico. ¿Qué es lo que pasa en la hora pico? Y vamos a ver de sur a norte. Otros seguramente estarán del otro lado, de norte a sur. Y queremos ver qué pasa. ¿Qué es que pasa? Ah, no. Es que quiero ver, como soy movilidad, entonces quiero ver cuántos carros particulares hay rodando y cuántos de servicio público, carros oficiales, cuántas motos, de pronto las bicicletas, ¿cierto? Y entonces me siento aquí en la esquina de la universidad y me pongo de frente a la séptima y chan. Sí, lo hago juicioso. Entonces estoy haciendo una buena investigación. Pero de repente mi compañero me dijo, ¿quiere tinto, hermano? Uy, sí, está haciendo un frío el macho. Tráeme un tintico. Pasaron 20 carros. Y entonces a él le da pena mostrar la planilla vacía. Tan raro, a las 6:30 de la mañana y no pasaron carros. Y estábamos en hora pico. Pero aquí en la planilla, rarísimo, no pasó un carro. Entonces, claro, la persona, para que no le digan eso, cha. ¿Qué pasó con la información? La alteró totalmente. ¿No sirve? Para nada. Pues claro, el jefe allá no está enterado. Entonces, él supone que le van a entregar información verdadera. Ya que estamos en tiempos de encuestas, a las encuestas no les crean ni mu, porque son hechas así. Y porque son hechas, una cosa es que yo me vaya aquí a la salida de la Javeriana a hacer una información, y otra cosa es que me venga aquí a la puerta de la universitaria a hacer la misma encuesta. O que me vaya a la nacional. La misma encuesta tendrá resultados totalmente diferentes. Y por eso ustedes ya vieron
fundamentos de marketing, sí, ¿no? Los 20 días se durmió. Allá les tuvieron que haber contado del tema de la investigación de mercado. Entonces, la información, ¿repartiste qué? Entonces, la información hay que buscar la manera que sea fidedigna, ¿cierto? Que sea cierta, que sea real. Y si no, pues nos decimos mentiras. Por eso hablamos de los controles. Hay que diseñarla. Es importante la documentación, el diseño de las preguntas, de la documentación. Por eso se habla del margen de error. Por eso se habla del margen de error. Porque es que una encuesta confiable al 100 no existe. No existe. Entonces, señora. Si tú tienes una operación de 100 personas y por cada llamada a una encuesta no puedes contratar 100 personas de calidad para que aumenten realmente todo el daño. Es complejo. O sea, realmente eso se sabe mucho. ¿Qué decías tú? Pero bueno, esa simplemente queda sin llenar. Esa queda sin llenar. Porque ¿qué te garantiza a ti? Listo, queda grabada. Pero ¿qué te garantiza que la información es la calidad de la información? Sí, quedó grabada, chévere. Y yo te miento, tú me mientes. Entonces, es un tema muy complejo, insisto, y por eso los márgenes de error. Ya la seriedad la dará es decir, si no estamos hablando de un margen de error del 2, 3, 4%, pues bien. Pero, y vamos para las elecciones. Lo que pasó ahorita. ¿Qué pasó? Dicen que normalmente en las elecciones se pierde entre el 0.5 y el 0.8% de los votos. Dice uno, bueno, pues 0.5, 0.8 resulta ser una votación despreciable frente a un 100. Pero cuando a mí me dicen que se pierde el 7, el 8, el 10% de la votación miércoles, es que eso ya es mucho voto, ¿sí o no? Entonces, digamos, la importancia de los sistemas de información, porque te puede hacer tomar pésimas decisiones o muy buenas decisiones, depende. ¿Allá en casa estamos bien? Sí, señor. Sí, señor. Bien, bien. Una perspectiva de negocio de los sistemas de información. Entonces dice, un sistema de información es una solución organizativa y de gestión. Es importante tener en cuenta eso. ¿Qué es de gestión? Un sistema de gestión. Un sistema de información, decíamos, gerencial. Cuando le ponemos la palabra gerencial significa que es para poder gestionar. Si esta reunión fuera con administradores de empresas, aquí hay otro tema. La información que requiere el ingeniero de sistemas
La información que requiere el ingeniero industrial, la que requiere el contador, la que requiere el administrador. Cada uno desde su rol, ¿cierto? Es totalmente diferente. Sin embargo, cuando llega Nini aquí y pide la información, entonces ya le permite tener una óptica más amplia, ahora sí, de su negocio, porque tiene el resumen desde cada área funcional. Organizaciones, tecnologías, sistemas de información, gestión. Decía que aquí es importante que nos quedemos con el tema de gestión. Los sistemas de información son para tener una muy buena gestión del negocio, de la empresa. Claro, tu empresa puede ser simplemente el departamento de producción. Tu empresa puede ser el departamento comercial. No más. Pero en la medida que tengamos un buen sistema de información, pues podremos hacer una mejor gestión del departamento. La organización y su entorno. Entonces tenemos, esto de alguna manera es como repetir lo anterior. Tenemos gerencia, planea, organiza, integra, dirige, controla. ¿Cuáles dijimos que son las funciones administrativas? Planear, organizar, dirigir, controlar, integrar. Hay otros que le colocan dirigir. Uy, gracias, sí. Viene después los departamentos o funciones administrativas. Ventas, producción, compras, personal, Diagnóstico interno. DOFA. Es un diagnóstico interno que nos permite conocer fortalezas y debilidades. Y el análisis del entorno externo o el diagnóstico externo que nos permite identificar oportunidades y amenazas. Y entonces el análisis PESTEL. P. No está el S. Señor. PESTEL. Esta es una herramienta de análisis porque es que el DOFA ya se quedó corto. O sea, el DOFA, dijimos, es únicamente para la parte interna. Solo nos permite conocer lo que pasa de puertas para adentro y nos permite saber si tenemos fortalezas o debilidades de cómo estamos. Pero cuando ya nos vamos al análisis externo, entonces hay que tener en cuenta esto. Y entonces aquí hablamos de lo político, de lo económico, social. Sí, señora. Tecnológico, ecológico. Sí. Y lo legal. Entonces, aquí ya tú puedes hacer un análisis diferente, ¿cierto? Decíamos, tal vez, yo no sé si fue con ustedes o con alguien o con otro grupo, a raíz de las famosas sopas. Cuando uno escucha hablar al señor Gilinski de sus famosas sopas, él dice, es que yo llevo como 3 años estudiando el tema. O sea, el señor no fue que ahorita en diciembre, en su tiempo libre, dijo, hola, yo como que se me ocurrió que quiero salir de compras y voy a comprarme a Nutresa y a Argos ¿y a quién más? Nutresa, Argos y Azura. No, el señor venía, o sea, eso era un proyecto que él tenía desde hace mucho rato. Y para eso necesitó seguramente hacer su sistema de información, y su plan y todo. Y seguramente tuvo que haber cogido todo este tema. Todo. Lo político. Ajá, es que yo voy a... decíamos, yo no sé si fue con ustedes, insisto, si ya fue con ustedes, permítanme lo repito. Si no, pues entonces nos queda. Cuando tú vas a hacer una inversión, no perdamos de vista que estamos en los sistemas de información. Puede ser que yo me esté desviando, pero tiene que ver con eso. O sea, no me estoy desviando porque me equivoque, sino porque es adrede.
El señor tiene el inversionista. Yo ahorita estaba abriendo aquí una aplicación que se llama TRI. Yo les cuento, la voy a abrir, la voy a aplicar y les cuento a ver qué pasa. TRI. Es de bolsa. Es para transaccionar acciones. Entonces, el señor no fue que se levantó cualquier día y hoy me voy a ir de compras porque tengo una platica por ahí que me sobra. No. Eso corresponde a un plan que estuvo haciendo desde hace mucho rato. Y tuvo que pintar muchos escenarios. Es muy probable que lo que esté pasando no lo alcanzó a pintar. ¿Qué es lo que está pasando? Porque uno puede, yo tal vez les decía una noche estas que hay una cosa que se llama planeación por escenarios. Entonces, un primer escenario, ¿cuál es? Él viene a comprar el 50 más algo. Más algo. Así sea el 0,1. Porque ese 0,1 le garantiza que no me le moleste a la niña. Ese 0,1, ¿qué le garantiza? Es el que manda. Es el que manda. Entonces, él venía por esto. Pero ¿qué le pasó en la primera? Encontró resistencia. ¿Por qué encontró resistencia? Porque es que resulta que las empresas ¿de quién son? Paisas. Paisas de los antioqueños, ¿sí o no? Eso tiene que ver de pronto aquí con lo social. Regionalismo. Resulta que es que la gente paisa es muy apegada al terruño y sus empresas las ama por sobre lo que sea. Y va a venir una persona por allá que ni conocemos a comprársela. ¿Con quién se encontró? Entonces, no sabemos si el señor pintó más escenarios, sino únicamente ese. ¿En qué OPA va? Ya va en la tercera, ¿sí o no? Ya va en la tercera. Y ahí va Songo Sorongo. Yo no sabemos si llegué aquí a este punto. En algún momento es probable que lo... Pero vean ustedes, de lo económico. Seguramente tenía un presupuesto. Fíjense lo que ha pasado con eso. Insisto, tiene mucho que ver con esto. O sea, no crean que es carreta. Yo les he dicho que cuestionen lo que yo digo y que lo averigüen y que lo indaguen, porque les puede estar hablando carreta. Entonces resulta que la acción valía como 23,000 pesos. Aquí cuando apareció la primera, ¿cierto? Y entonces el señor ofreció de una vez como el 30% más. 3 por 2, 6, o sea, como 29,000 pesos. De una. Pues para que fuera atractivo, ¿cierto? Y la gente dijera, uy, yo vendo. Entonces mucha gente vendió, pero mucha gente también seguramente tenía su sistema de información que le decía, este man se va a ir con la segunda y va a subir más. Aguante que viene más. Exacto, aguante. Y efectivamente aguantó y efectivamente el señor con la segunda entonces ya subió más. Acá, 32,000, 32, 33,000 pesos. Primero, el señor no sabemos si tenía ese escenario, si contaba con eso, con que iba a haber tanta resistencia. Alguien del análisis probablemente y su sistema de información no tenía la información completa. O pueda que sí. Tenía presupuestado hasta, ejemplo, hasta 40,000 pesos, pero ofreció 1,000. Exacto. Hasta llegar hasta ese punto. Exacto. Pero para eso, para todo ese rollo, tiene que tener un sistema de información muy robusto que le permita hacer toda la vuelta. Ustedes, ingenieros industriales, tienen una cosa que es en octavo que se llama simulación gerencial. Y es algo parecido a esto. Claro, en chiquitico, pero es algo parecido a esto. Claro, claro. O sea, si a mí me ofrecen el 30% de primerazo, pues uno dice, uy, es una platica, ¿cierto?
pero se encontró con esas barreras. Significaría que el análisis no fue completo, porque estábamos hablando aquí del análisis. Este se supone que es un análisis sistémico, porque aquí no falta nada. Bueno, aparentemente no falta nada. De pronto, alguien puede decir que le falta algo. Por lo pronto, digamos que encontramos que no falta nada para el análisis, porque tenemos lo ecológico, lo legal, la tecnología, cómo se mueve, qué hay, ¿cierto? Decíamos lo político. Entonces el Señor dice, vean este tema. Entonces resulta que miren lo que pasó. Ustedes saben que el señor Petro perteneció a un grupo guerrillero. Ese grupo guerrillero en algún momento secuestró a un familiar de este señor Gilinski. ¿Sí o no? Los analistas, la gente que se van a los esos en todos estos análisis, ¿qué están diciendo? O sea, que ellos en algún momento como que se hicieron amigos. O de pronto el Gilinski le dijo a Petro, venga, no me pise la manguera y fresco, yo le financio. Porque de alguna manera ellos financian, ¿cierto? Entonces, el señor está haciendo una apuesta por unas empresas. Fíjense que cualquier inversionista normal, sin explicar qué es normal, diría el ambiente político en Colombia en este momento, yo no invierto un peso, pero ni por equivocación. Porque me están hablando de expropiar, de democratizar, de no sé qué más cosas. Entonces dice, yo espero a que haya la elección y después sí invierto. ¿Cierto? Sin embargo, el señor va de frente con su inversión. O sea que el tema político no le interesa. ¿Por qué será que no le interesa? Entonces empiezan a hacer las elucubraciones. Insisto, esto no es carreta. Forma parte del sistema de información. Forma parte de eso. Porque es que el sistema de información no es únicamente números, proyecciones. No. El sistema de información tiene que ir más allá. Tiene que tener una parte cualitativa que te permita tomar decisiones. Que no le tengas que dar la decisión al... Porque tal vez lo comentaba aquí también. Pues resulta que tienes una decisión de un negocio cualquiera, de una inversión ya lista. Pero como es Nini y es mujer, entonces dice, yo como que no confío en ese man. Tengo una espinita. Yo no quisiera, algo me dice que ese noveno sentido con el que andan ustedes, ¿sí o no? Entonces dice, yo no. ¿Y entonces qué hacemos? Doctora Nini, ¿no hacemos el negocio? Entonces, ¿qué dirías tú? ¿Se cayó esa vuelta? No, no. Entonces lo que... Exacto. De pronto ese noveno sentido te está diciendo es que algo nos faltó evaluar. Es que nos falta alguna data. Es que nos falta algún análisis. Yo lo que digo es, no vaya a dañar la vuelta, a dejar caer la vuelta porque la intuición le dice, no, no, no. Yo lo que le digo es revise nuevamente, porque de pronto allí hay algo, ¿cierto? Algo faltó. Sí, porque si fuera novio, lo sigo. Muy bien. Entonces, es un tipo de análisis que te permite diseñar tu sistema de información de manera más robusta, con mayor información. Nuevamente, insisto, puede ser un sistema pequeñito que estás necesitando para tu departamento o puede ser un sistema de información gigantesco para tomar decisiones de este tipo. Bueno, Guerra de la República. Están en la tercera OPA, va desde el 6 de abril hasta el 25 de abril. Las de Sura las están ofreciendo a 37.294
y las de Nutresa a 47.480.000 Imagínate, pesos. imagínate, ya la dobló. Ahora, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo del señor? Hay empresas que se llaman multilatinas. ¿Qué es una multilatina? Exacto. Pero el hombre ve que Nutresa tiene carácter de multinacional. De multinacional. Entonces el hombre seguramente va a seguir insistiendo porque muy seguramente esta plata la va a reponer rapidito. Hay una cosa que se llama la economía de escala. ¿Qué es eso? Aquí nos ponemos bravos, o ciertos sectores de la población se ponen bravos con los señores Ardila, con los señores Santo Domingo, con el otro señor. Ellos fueron emprendedores en su momento, chiquiticos como cualquiera. ¿Qué fue lo que les pasó? ¿Qué lo qué? ¿Pero qué más pasó? No. Sí, 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 todo lo que quieran, todo eso. Pero se les apareció la Virgen ¿con qué? ¿Con qué? Con el mercado de escala. Con el mercado de escala. ¿Qué es un mercado de escala? Que todo el mundo se enloqueció. Cuando ustedes escuchan un episodio de los tiburones en el tanque o el tanque de tiburones, escuchan mucho la palabra escala. Es que espero que mi producto escale. ¿Qué culpa tienen los señores? Tenían un negocio común y corriente, como el de cualquiera. Pero cualquier día el producto se disparó. ¡Fa! Y la gente se volvió loca por eso. Ese es el negocio. Buscar escalar. Buscar escalarlo es que lo compre todo el mundo. Y ahí el señor Musk, ¿cómo por qué está donde está? Bueno, porque ha logrado que sus carros los quiera todo el mundo. ¿Qué día veíamos Yo le seguí un poquitico la pista al señor sin que sea muy profundo, pero porque es que me interesan esos temas. Entonces resulta que cuando él empieza con sus carros, cuando ya tiene el prototipo, ¿ustedes ya vieron diseño y desarrollo de producto? Diseño y desarrollo de producto. Uy, me los quiero encontrar ya. Cuando se habla de diseño y desarrollo de producto, hay un momento en que se llega al prototipo. Y cuando el señor llega al prototipo, es que ya el producto está listo para producir de manera masiva. Bueno, pues el señor en su prototipo lo presenta en sociedad y al otro día ya tiene 50.000 carros pedidos. De tal manera que tiene vendida la producción de 2 o 3 años hacia adelante. Y la gente lo paga y la gente espera. La Cybertruck, la 4x4 ¿la han visto? Sí, pero es una cosa fea. O sea, desde el punto de vista estético, no dices, no es nada fea. Es un cajón ahí, pero igual. Presenta su prototipo y el otro día tiene 250.000 pedidos. Muerto ¿Qué culpa? Claro, claro, por supuesto, porque la primera... Por supuesto. Y estuvo a esto de quebrarse. Pero a esto. Además, porque es que los otros industriales de los carros, pues es que a quién le gusta la competencia. Y aquí estamos. ¿Dónde está por aquí la competencia? Y afuera está la competencia. Y tú estás dándote en la nariz con la competencia. Bueno, pues el señor logró aguantar y ahora los tiene totalmente, les cambió la forma de hacer los carros. Les cambió la industria. Entonces, ¿pero de dónde sale? Nuevamente, sistemas de información. ¿Qué? Claro. Pues tanto pegó que fue
el ábrete para la tercera revolución industrial. Con su famoso, ¿y qué es? Pero es que la cadena de producción. Bueno, pues sí, eso fue lo que hizo el señor y se tapó. Nadie más lo había hecho. Exactamente. Muy bien. Sistemas de información. Entonces, este concepto es bueno que nosotros lo tengamos claro también, que un DOFA, recordemos que estamos en la empresa, que es un sistema. A ustedes no los miro casi porque estoy aquí con los valientes, ya saben. Sí. Un sistema, sí. Sí, ahí está el puntico. Recordemos entonces, me perdí. Un sistema de información, un sistema, la empresa es un sistema que interactúa de manera interna y de manera externa. Es un sistema abierto. ¿Cuál es la característica de un sistema abierto? ¿Pero qué? Es que una cosa es interactuar y otra cosa es lo que hace el abierto, que es que no solamente interactúa, sino que ¿qué? Intercambia, ¿cierto? Intercambia. Eso es un sistema abierto. Y entonces, en ese intercambio, porque ese intercambio, ¿qué es? Yo entrego plata a mi proveedor y él ¿qué me entrega? Materias primas, ¿sí o no? Yo le entrego un producto terminado a mi cliente y él ¿qué me da? Platica, ¿sí o no? Y así, exacto. Entonces, ese es un sistema abierto. Y en eso, pues vamos a tener dificultades porque el sistema de información no funcionó o nos dio mala información. ¿Y qué toca hacer? Entonces, haga el diagnóstico y entonces ya saben que para hacer el diagnóstico interno utilizamos el DOFA y que para hacer el diagnóstico externo utilizamos... Es que antes había un PEST. Hasta aquí. O sea, hay maestros, imagínense ustedes, vea cómo son de pinchados ustedes. ¿Para la qué? Sí, sí, pero no es tan en detalle. Pillen esto, pillen esto. El hijo del fundador trabaja, estudia aquí con el vecino. ¿Quién es el vecino? No, aquí. No, ¿cuál de la? No. ¿Cómo se llama? No, no, no. Se llama, ay hombre. El César. Al César lo que es. Pero pille lo siguiente, pille lo siguiente. Pues resulta que es una escuela especialista en administración. Especialista. Entonces, el hijo de nuestro fundador está estudiando ahí una maestría. ¿Qué día en una reunión de una visita del ministerio? Entonces resultamos ahí hablando del tema y él nos sacó el tema. Primero este tema y después nos habló del océano, del Blue Ocean. Estas son herramientas de trabajo. O sea, así como el DOFA y como son herramientas de análisis, de estudio. Le digo, no puedo creer, o sea, yo sigo sin creer lo que el CESA a estas alturas, año 2022, en una maestría, siga con este tema. O sea, somos más pinchados nosotros acá en pregrado que en la maestría de ellos. O sea, sí, son cosas de 20, 30 años. Lo que me refiero es que una escuela especialista en administración debería estar trabajando temas muy de actualidad. Muy de actualidad. Yo les he dicho acá, la academia va subiendo por la escalera. El sector privado sube por el ascensor. Esa es la diferencia.
La academia no tiene ningún afán. La empresa privada no puede esperar. Porque si se pone a esperar, si se siente a esperar a ver qué le entrega la academia, la competencia lo desapareció. Entonces, la mayoría de herramientas, todo esto, surge de esa investigación que hace la empresa privada. De esa necesidad de estar al frente de la fila, innovando, desarrollando. Por supuesto. Claro, hablábamos tal vez qué día también del benchmarking. ¿Qué es eso? Hermano, mire a su competencia qué es lo que está haciendo. Y a partir de ahí mejore usted. No le copie nada, eso sí. Pero mejor, mire a ver qué puede hacer para mejorar. Porque usted tiene que estar aquí, mírelo. Este es el primero. Ella ya es segunda. De allá, del segundo para atrás, todos son perdedores, ¿sí o no? Dicen los que saben. Entonces, tu empresa debe estar aquí, aquí, aquí. Utilizando herramientas de todo este tipo. Nosotros, yo tal vez les conté ya, la institución está en un proceso de remozamiento de los currículos. Porque es que nosotros todavía seguimos hablando de Taylor y seguimos hablando de Ford. O sea, el paradigma ya ahorita es Tesla, es Musk. El señor Ford ya dejémoslo descansar en su tumba. ¿Sí o no? Es un tema histórico, pero no puede ser que la industria hoy siga tomando como paradigma al señor Ford. No puede ser. Hoy tienen que ser unas cosas diferentes, modernas, porque es que aquí estábamos hablando ahorita de las TICs. ¿Sí o no? Se nos llena la boca hablando de industria 4.0. ¿Cuáles son? ¿Qué es 4.0? Big Data, ¿qué más? Robótica. Automatización ya no. Ya estamos en robotización, ¿sí o no? Entonces, hay que ajustarse a eso. La mayoría de ustedes son expertísimos en estas cosas, en tecnologías. Y aquí hablando nosotros todavía es que de Ford y de Taylor. Y los vecinos que aquí estoy diciendo que fue lanzado por ahí en el 2004. ¿El qué? Blue Ocean. 2004 2004 dice. va a cumplir 20 años. Uh-huh. Hay otra que se llama cerrar brechas. No recuerdo el nombre exacto cómo es, pero es algo así, cerrar brechas. Y es una cosa elemental. Eso es interno. ¿Cuál es la situación en la que yo quiero estar? Y estaríamos, ahorita creo que más adelante hablamos de planeación estratégica. ¿Dónde es que yo quiero estar? ¿Dónde? ¿Y dónde estoy? ¿Qué hay ahí? Una brecha, ¿sí o no? Del dicho al hecho, hay mucho trecho. Hay una brecha, la hijo de mamá. ¿Sí o no? Entonces, es como, primero, identifico claramente dónde quiero estar. Y segundo, identifico más claramente dónde estoy. Y ya sabiendo a dónde quiero, qué es lo que tengo que hacer para llegar allá. Análisis de brechas, creo que se llama. ¿Sí? Es análisis de brechas. Para todo eso, llámela como quiera, necesita un sistema de información robusto que te dé la información que necesitas. Eso ya es superestructura, diría yo. Lo que pasa es que sí necesitamos mucho de ellos y de su software, de su hardware, de sus periféricos, todo ese tema, para poder tener una buena superestructura. Muy bien. ¿Allá en casa estamos bien, chicos? Obvio sí, profe, obvio sí. Señor. Vale, gracias. Sí, profe. Sistema de información en la organización. Dice, garantizan la competitividad
garantizan competitividad, supervivencia de la organización, dan mayor rentabilidad, productividad, beneficio al consumidor. No se debe aplicar a empresas financieramente enfermas. ¿Qué es una empresa financieramente enferma? Que poseemos problemas, ¿no? No nos desgastemos ahí. Pues dicen ellos. Pero si yo tengo mi empresita, está financieramente enferma y le doy salvación, pues yo sí le jalo, ¿sí o no? Debo encontrar la manera de implementar un sistema de información que me permita salir adelante. Señora. Hoy 14. Chácate. ¿Por qué las empresas con sistemas de información tienen alta valoración? Ese es otro tema. Ese es otro tema y ya vamos para allá. No, hombre. No te vayas, no te vayas, no te vayas. Adquieren potencial de alcanzar millones de clientes y estamos hablando. ¿Qué es alcanzar millones de clientes según lo que dijimos hace poquito? Sí, pero es una economía ¿de qué? Escala, eso, sí. Fíjate que ya estamos. No te dejes hacer nada, bullying. Reducción drástica. Estoy seguro que cuando nos vayamos de acá, ¿es qué? Nos hemos llevado una serie de conceptos que no teníamos al empezar la clase. O sea que la salida está funcionando, ¿sí o no? Hay salida. El output. Conectan proveedores, producción, ventas, compradores de una forma eficaz. O sea, la línea. Y es un nuevo modo de hacer negocios, paradigmas. Entonces decíamos, las empresas que tienen sistemas de información tienen alta valoración. Anoche decíamos, la información hasta hace unos años valía cero. Nadie la mostraba en un estado financiero. Nadie. Ustedes, los ingenieros de sistemas, hacían software para sus empresas y eso valía cero. O compraban el software y valía cero. Hoy la información vale. Señor. Váyase nomás, claro. Claro. Váyase nomás a la Cámara de Comercio y pida que le nomás ingrese a la página y dígale empresas que se cierran en el año, microempresas que se cierran en el año. Inmediatamente le dice, pague. ¿Por qué? Porque esa información sí la tenemos, pero Villegas, ¿sí o no? Hay información tangible e intangible, llaman, que vale, que vale. Cuando tú prestas un servicio, ¿cuál es tu producto? Pues un servicio, ¿sí o no? ¿Cómo mides eso? Pero aparece en un balance. Porque uno dice, la venta, el servicio que le hicimos a fulanito de tal, señor. Pero aparece como una venta, una información. Tú diseñas un sistema de información para una compañía y en tu estado financiero aparece. ¿Por qué? Porque tú lo vendiste y lo facturaste. ¿Sí o no? Eso es información y aparece ahí. O sea que ahora la información vale. De tal manera que una empresa váyase a comprar una empresa que no tenga ni el ELISA, bueno, lo básico. Paquetes contables ahí. De pronto algunos un poquito... No, ¿quién trabaja aquí de pronto en confección? ¿Quién conoce de confección? Nadie. Resulta que en confección hay una cosa que se llaman... Sí, eso ahora, los patrones. Resulta que eso ahora se hace digital. ¿Cierto?
No solo los, no sí, pues están las dos cosas, el componente, el software y el hardware. Y entonces tú diseñas por computador, patronas por computador y escalas por computador. Pero yo te puedo vender la empresa sin eso. Otro ejemplo, los automóviles hoy en día. Por ahí había, creo que lo dijimos en las clases pasadas, las compañías de automóviles hoy en día a los clientes no le venden el automóvil completo. Ellos se guardan el software. Cuando se dañe el carro, tienen que ir al que lo, oiga, denme el diagnóstico del carro. Chevrolet tiene un programa que se llama, se me escapa el nombre en este momentico. Sí. Bueno, no, pero el tema es que ellos te tienen ponchado todo el tiempo. Te tienen pillado. Y que si en algún momento tienes alguna dificultad, pues no es sino comunicarse. Eso es información, pero te la cobran, claro, ¿cierto? Te la cobran. Entonces, la información valoriza a las empresas, valoriza a las empresas. Un sistema de información no es solamente unos daticos allí, de pronto en un archivador o como nos dice ayer el compañero, todo sofisticado, ¿cierto? Sino que es que va más allá, que es lo que vuelve y juega. Es la superestructura que quiero que ustedes me entiendan, que es que no es la data, es lo que te genera esa data. Yo trabajo en una holding, hay varias empresas del grupo empresarial y en su momento necesitaron varias cosas de una empresa, de otra, pero la parte transversal necesitaban toda esa información. Entonces, ahorita esa parte transversal haciendo toda la arquitectura para hacer todo lo que estamos hablando de la analítica. O sea, el baby está cogiendo toda esa analítica y dice, tú qué necesitas de este software, pero allá los desarrolladores, o sea, lo único que tenemos externo es CIESA, que es el software, pues CIESA maneja la parte contable, es lo fuerte de la parte contable, pero también tiene un módulo de compras, todo. Pero en su parte operativa hicieron software para Claro. seguros, todo el tema de las practicar analítica, lo cogió y dice, ¿tú qué tienes? ¿Tú recursos que necesitas? Y ellos están. Como no administrados. Claro, porque es que imagínate que tienes los sistemas de información puntuales, ¿cierto? Pero necesitas evaluar una inversión. Tienes que... La analítica. ¿De qué se trata la analítica? ¿Quién nos cuenta? La analítica, ¿de qué se trata? Píllate lo que estás diciendo. Con unos sensores estamos recogiendo información, ¿sí o no? ¿Para qué? Para armar eso. Y entonces,
Yo qué día necesitaba hacer un rechazo en la pared. Pero pues me da pena ir donde el vecino a pedirle el taladro prestado. Entonces le pregunté a este man, ¿yo no? Taladros. Como 2 meses me llegó. Tan. Qué cosa tan horrorosa. Qué cosa tan horrorosa, sí. Ya es tan capaz. Nosotros con la tecnología no vamos. Pero este man a veces me dice, le llegó una notificación que haga tal cosa si lo quiere escuchar o si la quiere leer. La inteligencia artificial, ¿cierto? Es una 4.0. Perdonen, hace días cambié mi teléfono porque el otro ya estaba viejito, se demoraba. Entonces cambié por uno. Y entonces resulta que ese escribe uno arrastrando los dedos, ¿no? La inteligencia artificial, perdónenme la expresión, tiene huevo. Porque resulta que él cree que me corrige. ¿Cierto? Él cree que me... O sea, yo estoy escribiendo una palabra y el man interpreta otra cosa. Él cree que voy a decir otra cosa. Y comete unas caballadas. ¡Qué vergüenza! Entonces, ¿qué toca hacer? Entonces, ¿qué toca? Revise. Antes de darle, váyase, revise porque ahí no queda como un cuero. Pero en eso está, en que eso están aprendiendo de nosotros y cada vez hay ideas que cometen menos bestialidades. Pero me refiero a que el tema... Si usted lo hace, si usted digamos el término líquido, si lo haces constante, ya te lo va a robar como sugerencia de primeras. Él va grabando. Claro, claro. A lo que me quiero referir es... la que es la gordita, la que usted saludó, que diga, sí, ya. Seguro, sí. De acuerdo, sí. A lo que me refiero es que son herramientas que, claro, son muy importantes y tal, pero ese solo hecho lo alerta a uno de que hay que estar muy atentos. Estamos claros también que ninguna herramienta reemplazará al hombre, porque definitivamente... Ahorita, China, me gusta mucho cómo trabajar sola, Bueno, inteligencia artificial es una herramienta 4.0, pero me parece que hay que ser muy cuidadosos con eso porque... Bueno, ahí ese apunte, Steven se ganó una coronita porque no me puede salir un cero en la nota. Como a mí me gusta es pagarle a pares, entonces... María Paula, tu micrófono. Por allá hay unos micrófonos abiertos y estamos escuchando groserías. Daimer, tienes micrófono abierto. David, gracias. Lo tiene abierto. Bueno, entonces los sistemas de información agregan valor. Consejos. Buscar facilitar el trabajo de los empleados. Mi generación, anoche tal vez lo mencionábamos, mi generación piensa que eso es malo. Porque es que hoy ya ustedes, anoche lo decíamos, con una raíz cuadrada, hazla de la manera tradicional. Yo creo que ni siquiera nos acordamos ya cómo es sumar.
yo digo, sumemos 258.450 más 39.710. Sume. Y de pronto ya se nos ha olvidado esa mecánica. Pues ojalá que no. Me refiero a que, claro, es una herramienta muy importante. Vean ustedes. Hay niños que pasan por ahí. La familia almorzando. ¿Y qué está haciendo la familia? Todos ahí. ¿Han visto el muñeco, el meme de Facebook? Espérate. Entonces, es una F, ¿sí o no? Y entonces le hacen paticas y le hacen manos y tan. ¿Qué es? ¿No es un man viendo ahí su celular? ¿Un man? Ay, pero por Dios, 3 pedos de imagen. Estamos hablando de pensamiento, de creatividad, de pensamiento creativo. La imaginación pasa. ¿No? Bueno. Hay que leer, hay que revisar, hay que mirar, hay que todo. Facilitar el trabajo de los empleados. ¿Por qué será que en las empresas les anulan el Facebook, les anulan todas esas cosas en los computadores? Redes sociales. Primero, hay lugares que son por distractores y a otros por teoría de información. Profe, pero en una de las diapositivas se tiene hablado sobre un concepto de la gerencia de la información, donde las empresas están aplicando lo que es una metodología de traer un móvil, ¿sí? Y a utilizar los equipos de la empresa como tal, y comenzar a manejar personas de móvil. Entonces, ¿de qué manera, por ejemplo, los bancos podrían hacer el banco y ahora es necesario muchas veces que tengas el celular para Pero es difícil igual porque por medio de eso, digamos, en mi empresa, si no se permite eso, y literal sin querer, bueno, una chica nueva llegó, prestó un usuario de compras y en la actualidad nuestra empresa le debe 1.000 millones de pesos a Claro porque hicieron un fraude y cobraron un montón de televisores, iPhones, pues los cobraron en Barranquilla y los entregaron en Cali. Esa plata por la pagan por no tener las debidas. Crear aplicaciones para su beneficio, crear aplicaciones de beneficio para la empresa, bien. Convierte a sus competidores en socios. Sistemas de información, sistemas de información. Uso de los sistemas de información para tener ventajas competitivas. Aquí me interesa hablarles entonces de ventajas competitivas. Eso no me interesa mucho. ¿Qué son las ventajas competitivas? Entonces, hay ventajas comparativas y hay ventajas competitivas. Tiene que ver con, entonces, ventajas competitivas y ventajas comparativas. Vamos a salir primero de esta que es más fácil, es más rápida. ¿Qué son las ventajas? Bueno, tengo que hablarles aquí entonces del señor Michael Porter. Esto es únicamente una nota al margen para que ustedes de pronto diga a alguien, voy a leer este man porque aquel man habla mucha carreta. Entonces Michael Porter plantea
las ventajas comparativas y las ventajas competitivas. ¿Qué es una ventaja comparativa? ¿Qué significa? El señor digamos que lo plantea desde el punto de vista de las economías, de las economías de los países. ¿Qué es una ventaja comparativa? Entonces resulta que, por ejemplo, Colombia. ¿Qué sabe hacer Colombia? ¿Cuál es la base de su economía? ¿La qué? Hay productos, hay componentes de la canasta del Producto Interno Bruto. Hay unos ciertos componentes. Unos componentes son esos, pero ¿cómo se llama acá? Sí, toda la industria extractiva, ¿qué genera? Materias primas. O sea, el café no es café. El café es una materia prima. El banano no es banano, es una materia prima. Las flores es una materia prima. Listo. Pero eso en términos económicos lo llaman commodities, correcto. Commodities. Cuando ustedes revisan, insisto, la canasta exportadora o la oferta, la canasta utilizan con mayor frecuencia. La canasta exportadora de Colombia se compone de muchos commodities y ¿qué más? Pero poquitico. Sí, sí. Pero digamos que en términos de Producto Interno Bruto no es mucho lo que aporten. ¿Sí? Y otra cosa que llaman, digamos, los manufacturados. Los manufacturados. ¿Qué característica tiene cada uno de estos? Que aquí hay muy poco valor agregado. Que aquí hay, digamos que más o menos valor agregado y aquí un poquito más de valor agregado. ¿Sí o no? Vamos a suponer, no sé cuál será la cifra, vamos a suponer que aquí exportamos, que el 70% de nuestras exportaciones es esto, que esto es el 10 y que esto es el 20. Esto solamente es una simulación. ¿A qué se dedica Colombia? ¿A exportar qué? Commodities. O sea que somos un país experto en commodities, en exportar materias primas. Aquí encontramos el café, las flores, los bananos. Ese es el punto. Ese es el punto. Pero espérate. Entonces, ¿qué dice el señor Porter? ¿Cuál es la ventaja comparativa? ¿A qué se refiere? Entonces el señor dice, y ustedes, ¿quién ha vuelto a escuchar la emisora? Gina, ¿estás ahí? Gina, ¿estás en clase? Sí. Profe, es que entré un momentico al baño. Ah, Qué pena, bro. entonces, tenemos esta canasta exportadora y entonces dice el señor Porter, Colombia es un país que exporta commodities. No se desgaste exportando cosas que no sabe hacer. Aquí no somos industriales. Apenas si hacemos algunas industrias para el mercado local, pero para exportar poco. Es decir, aquí somos buenos exportando. No. 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 Ropa interior de ustedes, las niñas. Pero eso es nada. Pero eso es nada aquí.
Eso es nada. Entonces el señor dice, utilice Colombia su ventaja comparativa para ser poderoso. Especialícese, entonces dedíquese a exportar commodities. Entonces, ¿qué significa eso? Conviértase en un mejor, lleve la eficiencia al campo para que produzca más flores, para que produzca más banano, para que produzca más café, más aguacatejas, más cosas de esas. ¿Sí o no? Se llama, y esa es una ventaja comparativa. Mientras que a Suiza, ¿qué le va a decir? ¿Qué exporta Suiza? Con ustedes ya vimos el video de ¿por qué somos pobres? Lo vemos en estos días. Mañana, sí. Mañana antes del parcial, sí. No. Entonces, ¿qué exporta Suiza? Ya son farmacéuticos, ¿no? Tecnología. O sea, ellos sí están aquí. Ellos sí agregan valor. Entonces, lo que decías tú, nos compra cobre, plata, oro, todas esas vainas a 10 pesos, y nos devuelve los productos a toda mucha más plata, mucho más valor le agregan, mucho más valor. Entonces a ellos les va a decir la ventaja comparativa. ¿Usted qué se va a meter a exportar commodities? Usted no sabe de eso. Dedíquese a hacer productos manufacturados. Y entonces, claro, cuando veamos el video, ustedes se van a enterar que en Suiza tienen sede empresas poderosísimas. Y es un país del tamaño de Cundinamarca, por Dios. Aprendieron a agregar valor. Entonces, ese es el concepto. ¿La qué? La relojería. La relojería. No, Entonces, chocolates suizos también, profe. los chocolates, claro. Los chocolates, Nestlé. ¿Qué es Nestlé? Y es de allá. ¿Pero de dónde? Por eso. Entonces, eso es una ventaja comparativa. Aprovechar aquello en que somos fuertes para ser competitivos, ¿cierto? Trabaje de eso, viva de eso, hermano. Pero no se ponga a hacer una cosa que usted no tiene ni idea. No tiene el know-how, no tiene la maquinaria, no tiene la experiencia. Olvídese de ese tema. Dedíquese a exportar bananos y esas vainas. Ventaja comparativa. Ahora la ventaja competitiva ya se refiere a las empresas, Y tiene 3. Con ustedes creo que las vimos. Es que yo estos temas siempre los trato casi en todos los cursos porque yo no creo que los cuenten todos los maestros y a mí sí me interesa contarles porque es que más allá de que ustedes, yo les decía que día que ustedes deben dar razón de todo, de muchas cosas, y ustedes estas las tienen que saber, Entonces las ventajas competitivas ya es para las empresas. Y ¿qué hace a una empresa? Tú dijiste algo, ¿qué hace competitiva una empresa? No, ahorita lo dijiste. Bueno, empecemos por lo primero. Liderazgo en costos. Liderazgo en costos es una estrategia competitiva. ¿Qué significa? Hablábamos también hace unos minutos de la economía de escala, ¿sí o no? Entonces, cuando uno habla de liderazgo en costos, necesariamente tiene que hablar de economía de escala porque está hablando de productos baratos. Es la China. ¿Qué hace la China? Toneladas y toneladas y toneladas, porque le vende a todo el mundo. Dicen que allí está el 30% de la producción mundial. Es la fábrica del mundo. Que a raíz ahora de la pandemia estén replanteando las cosas es diferente, pero allá se fabrica todo. Entonces, Profe, liderazgo en costos. Señor. pero China produce cantidad, pero no calidad. Claro. Ya empiezan. Claro que sí. Mañana con el video redondeamos esto porque creo que se nos acaba el tiempo. Segunda estrategia competitiva.
¿Qué es otra estrategia que puede hacer la empresa? El factor, que por aquí alguien lo dijo, diferenciador, no. El factor diferenciador. ¿Y qué es eso? No solo mejor, diferente. Que tú tienes en tu vitrina algo que nadie más tiene. No necesariamente exclusivo, no. No. Porque no. Es que hay personas que dicen es el valor agregado y otros dicen es que es el plus. No, no es ni uno ni lo otro. Es sencillamente el factor diferenciador. Es lo que te hace diferente del contrario. Hemos dicho que el valor agregado se agrega acá, que es acá. Cuando tú transformas, lo decíamos ahorita, ustedes de aquí, hoy se van, hoy siento que la clase nos va a dejar un buen valor agregado. Porque estoy seguro que, bueno, yo no sé si de la puerta para allá, y a los valientes, de mañana de pronto les pregunto, la idea es que nos acordemos. Yo creo que aquí de estas cosas se van a acordar de mucho. Ese es el valor agregado. Cuando transformamos. Entonces el factor diferenciador es eso que tienes tú, que nadie más tiene. Y el tercero, que es el de enfoque o alta segmentación. Ahora sí, lo exclusivo. ¿Quién lo dijo? Exclusivo. Tú lo dijiste. Entonces ya uno piensa en Rolex, piensa en Lamborghini, piensa en todas aquellas productos que son de alta segmentación. Significa que el estrato 58 son los patirrajados de allá, ¿sí o no? Entonces estrato 100 de para arriba. O sea, son productos que van allí donde el dinero no es ningún problema. No necesitan hacer publicidad, no les interesa hacer publicidad. Porque quien tiene el poder adquisitivo los encuentra. Exactamente, exacto. Esa es. Entonces son 3 estrategias de tipo competitivo para las empresas. Ahora pregúntenme, ¿qué relación tiene que ver eso con el tema que estamos hablando? ¿Quién pregunta? Sistemas de información. Eso, pregúntame. Bueno, exacto. Profe, y toda esa carreta que nos dice qué tiene que ver con los sistemas de información. Y entonces alguien de ustedes ayúdenme a responder. Para yo poder tener un producto de alta segmentación, tengo que tener un sistema de información supremamente robusto, supremamente inteligente, actualizado, que me permita saber dónde están aquellos del estrato 59 para decirles quite de aquí y decirles del estrato 101, venga que ustedes son, para ustedes es que voy a hacer esto, ¿cierto? Debe ser tan robusto que me debe permitir saber cuáles son las mejores materias primas, de dónde vienen, cuáles son sus componentes. Todo aquello que hay que saber de un producto súper exclusivo, súper costoso, ¿cierto? Aprovecho esto para hablar de la superestructura de esto. Esto es lo que me interesa que se lleven de aquí. No me interesa que se lleven, porque, insisto, para eso los ingenieros son los expertos en esa parte de la infraestructura. Pero para ustedes también va esto, porque es que cuando ustedes diseñan un software, cuando ustedes diseñan una aplicación o algo, tienen que ir más allá de lo básico, de lo elemental. ¿Para qué? Para que esa aplicación sea exitosa. Yo no sé si ustedes habrán analizado una aplicación, Rappi. ¿Qué tiene de particular Rappi que se convirtió? ¿Saben lo que es una empresa? ¿Cómo se llama el caballo que tiene cuerno? ¿Saben qué es una empresa unicornio? Dime. No.
No. No. Les dicen ¿Que superó el billón de dólares? eso. ¿Qué? Que superó el billón de dólares. Si no estoy A mal, eso profe. le llaman una empresa unicornio. Empezamos porque fue un startup. El concepto de startup lo deben tener ustedes. El startup. El decano de ustedes de industrial no hace sino hablar de las startup. Eso fue un startup que logró, tuvo algo allí, algún diferenciador que la hizo convertirse en entrar en un mercado de escala. Y entonces se disparó y rápidamente se convirtió en una empresa unicornio. Si hacen el análisis de esa aplicación, ¿qué será lo que tiene de raro? O sea, ¿qué tienen ellos que no te... ¿Por qué uno ve domicilios por ahí? Es decir, yo veo en la calle 10 de Rappi y veo uno de domicilios, domicilios.com. ¿Señor? A eso me... Bueno, eso... Yo no pido un domicilio ni por equivocación. De ninguno. Con solo ver la maleta. Solo verlos por la calle como... ¿Qué conoces? De nosotros ya, pero... Jamie, Señor, los pantallazos, por favor. ya los envié, profe. Vale, gracias. Bueno, Ok. ¿qué hora es? Hijo de pucha. Pero sí de lo buena que es la clase y qué bacanería. Por favor. Sí. Compañeros de ingeniería de sistemas, ¿qué les pasa a ellos que están ahí en el pantallazo de ayer? Pues que ellos no vinieron. Eso va a ser un lío. Los invito, bueno, entonces mañana nos encontramos en la pantalla. De pronto conversamos este tema nuevamente y vemos el video. Señor. ¿De a 4? Háganlo de a 5. No, mentiras. No. De a 3 son. Bien, cariño. ¿Cómo andas tú? Ahora necesito aquí. Ya. Es aquí, ¿sí o no? ¿Aquí? Ay, por Dios. Mira, Andrés, cómo está de juicioso. ¿Y dónde es? Y para ponerlo grande. Todos cogidos de la mano. Entonces, profe, si ¿Dónde? hay a 4 o no, muy complicado. Muy complicado. Pues para que no se así. No, de a 3 sí. Sí. De a 3 sí. Mira. Bueno. ¿Qué pasa? Señor. Chao, profe. Feliz noche. Gracias. Y salimos con el sistema. Es que yo no he hecho el ejercicio de... Chao, profe. El chulito, no. Chao. Despídase de nosotros también. Yo no he hecho el ejercicio de los chulitos todavía. Chao, profe. Chao. A nosotros nos tiene olvidados el profesor. Profe, despídase. Hasta mañana. Chao, profe. Vaya, profe. Chao, Víctor. Buenas noches. Hasta mañana allá en la casa. Chao, viejo. Hasta mañana, Chao, feliz profe. noche, gracias. Hasta mañana. Luego, profe.